Durante la marcha, analizando la cinética, la fuerza tiene una descomposición en tres componentes. Aquí en este vídeo, en tiempo real, está representado en la gráfica de aquí de la derecha los tres componentes de la fuerza en X y Z. En el vídeo de la izquierda tenemos la fase de apoyo de la persona que se va a analizar, está sincronizada con la descomposición de las tres fuerzas, y aquí abajo tenemos representado todas las fases de la marcha, pero nosotros nos vamos a quedar especialmente en la fase de apoyo, desde el contacto inicial, respuesta a la carga, fase de apoyo medio, fase de apoyo final, hasta la preoscilación, que es donde sucedería la cinética, es decir, la gestión de las fuerzas cuando se contacta el suelo. Pues bien, las fuerzas se descomponen en una fuerza de componente vertical, que sería esta que tengo aquí de color amarillo, es decir, una acción viene de alguna forma representada por una reacción en un componente vertical. La otra fuerza sería la fuerza medio lateral, que sería esta de aquí de color verde. Y esta última línea o trazado de color rojo sería la fuerza antero-posterior. Voy a quedarme en un primer momento solamente con la fuerza vertical para explicar cinéticamente cómo se desarrolla. Bueno, durante el contacto inicial lo que va a suceder es que este primer contacto, dijéramos, contacto inicial seguido de esta respuesta a la carga, como vemos aquí sincronizado, lo que va a suponer va a ser un pico vertical que de alguna forma representa el frenado. Se está haciendo fuerza hacia abajo, la reacción es una fuerza vertical ascendente, pero nos encontramos en una fase de frenado. En torno al porcentaje de fuerza que se realiza en esta fase, vamos a llamarle F1, este primer pico, vamos a llamarle F1. La cantidad de fuerza que se está haciendo está en torno más o menos a un 100-110% del peso corporal del sujeto, de modo que encontraríamos este primer pico denominado F1. A continuación, y esto sucedería en la fase especialmente de respuesta a la carga. A partir de aquí encontraríamos ya la fase del apoyo medio, que vendría representado por el descenso de ese pico de fuerza, es decir, si aquí hay un pico ascendente quiere decir que se está haciendo fuerza hacia abajo, porque realmente lo que estamos haciendo es frenar ese avance. Si vemos en el vídeo, vemos que a partir de este momento existe el apoyo unipodal, que correspondería a la fase de apoyo medio de la pierna derecha. De modo que en la fase de apoyo unipodal, la fase de apoyo medio, lo que existe es la inercia al avance, el avance de la pierna izquierda en la oscilación, y aquí entra en juego la inercia al avance. De modo que durante toda esta fase, hasta aquí, que sería la fase del apoyo medio, lo que encontraríamos es un descenso de ese pico vertical. Quiere decir que como hay inercia al avance, se está haciendo menos fuerza hacia arriba, por eso la curva desciende hacia abajo. De modo que aquí vamos a llamarle, este valle sería el denominado F2, y la fuerza que aquí se está haciendo es más o menos en torno al 80%. Diríamos que en el F1, que sería ese pico de frenado, encontraríamos a un 100-110% del peso corporal. Aquí se haría menos fuerza, estaríamos en torno más o menos a un 80%, y a partir de aquí iríamos entrando poquito a poco en la fase del apoyo final, que sería toda esta fase ascendente, quiere decir que de nuevo se está haciendo fuerza contra el suelo y de manera reactiva hay una fuerza vertical ascendente hasta alcanzar un pico máximo que sería justo antes de contactar el pie contralateral en el suelo, es decir, toda la energía acumulada en la fase de apoyo medio, justo cuando el talón empieza a levantarse, quiere decir que toda esa energía acumulada excéntricamente, especialmente a partir del tríceps sural, por esa dorsiflexión, ese avance de la tibia hacia adelante,
esa energía es liberada y facilita la propulsión, de modo que tenemos un tercer pico que vamos a llamar F3. De manera que ese pico también va a generar una cantidad de fuerza respecto al peso corporal en torno a un 110% aproximadamente. Por lo tanto, a partir de aquí encontraríamos ya la preoscilación, el contacto del pie contralateral y poco a poco en esa preoscilación se sucedería la plantiflexión del pie y el despegue. Por lo tanto, la cinética terminaría aquí. Solamente en la cinética lo que vamos a analizar va a ser lo que sucede cuando el pie está en contacto con el suelo. De manera resumida, lo que tenemos es que en el componente vertical de la fuerza va a abarcar las fases desde el contacto inicial, desde aquí hasta la preoscilación, y vamos a encontrar tres picos. Un primer pico, F1, que sería este de aquí, denominado como una función biomecánicamente, dijéramos, de frenado. Estaríamos en torno al 100-110% de la fuerza realizada respecto al peso corporal. Seguiríamos con una fase de apoyo medio en la cual se realiza menos fuerza contra el suelo, en torno a un 80% más o menos. Aquí en este valle sería la fuerza 2, el F2. Y a partir de aquí se genera una mayor propulsión, que sería el pico F3, en torno a un 110% respecto al peso corporal. Bueno, por esto lo que sucedería respecto a la fuerza vertical. Tendríamos ahora lo que sucede en torno a la fuerza mediolateral. En la fuerza mediolateral viene representada de color verde y en esta fuerza mediolateral, pues realmente la fuerza ejercida respecto al peso total de la persona es muy poquita. La fuerza que se genera es en torno más o menos a un 10% del peso corporal, con lo cual principalmente la función de esta fuerza va a ser una función estabilizadora. De manera que aquí lo que vamos a tener es que hay un componente de curva hacia arriba, que lo que haría sería llevar una fuerza, dijéramos, en ese contacto inicial, dijéramos que sería una fuerza lateral hacia afuera, y todo lo que encontramos aquí debajo, en esta curva inferior, sería un componente más medial de la fuerza. De modo que principalmente tenemos un comportamiento de un desplazamiento de la fuerza en un componente medial para la estabilización de ese apoyo durante la marcha. Y por último voy a superponer en esta línea roja, tendríamos representado la fuerza anteroposterior. De manera que aquí tenemos una curva en fase negativa y una curva en fase positiva. De modo que hemos dicho que en el componente vertical la principal función que vamos a tener era especialmente una función de frenado. De modo que lo que vamos a tener aquí es que desde el contacto inicial, si observamos bien el vídeo y la gráfica de la línea roja, todo esto que vemos aquí que corresponde a la respuesta a la carga, el pico máximo de respuesta a la carga, todo esto sería una fase de absorción, una fase de frenado, que podemos multiplicar normalmente durante la marcha la cantidad de fuerza que se está haciendo en torno a la fuerza anteroposterior, es más o menos en torno a un 25% del peso corporal durante la marcha. Luego esta fuerza obviamente en función de la velocidad pues va a incrementar. Pero ese pico estaría en torno a un 25% de la cantidad de fuerza que está relacionando de alguna manera respecto al peso corporal del sujeto. De manera que vemos que la respuesta a la carga se produce ese mayor pico de frenado, coincidiendo aquí en el vídeo, podemos observarla en tiempo real la correlación, y a partir de aquí lo que va a suceder es que toda la curva tiene un sentido ascendente. Quiere decir que poco a poco, ese frenado se va a ir convirtiendo poco a poco en un avance, en una fuerza anterior. De manera que, si observamos, esta fase coincide justo con la fase de avance en apoyo medio, en la cual el cuerpo
gracias a la inercia generada por la velocidad de la marcha, lo que sucede es que se va produciendo esa aceleración hacia adelante, de modo que vemos que esa curva asciende. De manera que esa fuerza, dijéramos, anterior, todavía se incrementa más a partir de la fase del apoyo final. De manera que lo que observamos aquí es que tanto la fuerza vertical como la fuerza de avance, las dos tienen un sentido muy ascendente. Quiere decir que se está haciendo fuerza hacia arriba y hacia adelante para el avance. De modo que, llegado a este punto, cuando terminan las líneas, quiere decir que la fase de apoyo ha terminado. Recuerda una cosa muy importante, cinética solamente analiza la fase del apoyo y abarca las fases desde el contacto inicial, respuesta a la carga, fase de apoyo medio, fase de apoyo final y preoscilación.